Tú y yo veremos. Y algo que quiero resaltar es que en aquella visión él pudo visualizar a ángeles, pudo visualizar a 4 seres vivientes que no cesaban de decir día y noche: santo, 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 santo. Yo no sé si usted puede decir santo, yo no sé si usted puede alabar a Dios. Santo, santo es el Señor. Muy buenos días a todos y que Dios continúe bendiciéndole en esta preciosa mañana. En el año 85 me hablaron de esta iglesia, una tía mía que pertenecía aquí, y me dijo: allá en Nueva York, en el estado de Manhattan, en el Alto Manhattan, hay una iglesia llamada La Puerta Estrecha. Allá hay un pastor joven, muy activo en la congregación y muy pendiente. Y 15 años después me veo viviéndolo frente de la iglesia La Puerta Estrecha. Gloria al nombre de Dios. Y quiero decirle que para mí ha sido un placer, ha sido una alegría, ha sido un gozo haber pertenecido a esta iglesia, La Puerta Estrecha, y tener como pastores a nuestro pastor Olivieri, nuestro pastor Acevedo y esposa, nuestra pastora Betemil y esposa, y nuestro hermano y pastor Vidopio y esposa. Gloria al nombre de Dios. Han pasado 24 años y quiero decirle que es un placer para mí decirle, y un gozo, 24 años ininterrumpidos en esta iglesia, sirviendo a Dios y tratando cada día de agradar a Dios. Santo Dios. Y quiero repetir una palabra que el pastor siempre ha dicho: usted está en un buen lugar. Un buen lugar. He pasado por diferentes departamentos de la iglesia de Puerta Estrecha y quiero decirle que tratamos siempre de hacer y caminar por la palabra. Como dice mi mamá, los 5 dedos de la mano no son iguales, no somos perfectos, pero si nos juntamos podemos hacer grandes cosas. Santo es el nombre de Dios. Pues en esta mañana vamos a tratar un tema que ha inundado nuestra iglesia en los últimos 4 años. Un tema que los caballeros, las damas, lo han hecho eco en nuestra iglesia a través de las redes y de manera personal. Y ese es el tema de la oración. Ese es un tema desafiante para mi vida, quiero serle sincero. Es un tema desafiante para cada uno de nosotros, porque he estado viviendo unas situaciones la cual me ha volcado a la oración. Y qué bueno que me ha puesto más en lleno en la oración, porque ese es el deseo de todos nosotros, ese es el deseo de Dios, que nosotros nos volquemos y nos adentremos y nos concentremos en la oración. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta preciosa mañana, una mañana de bendición, una mañana que hemos empezado con la Santa Cena. Y yo me siento familiarizado con este tema.
Me siento familiarizado porque la iglesia está familiarizada con este tema y está en la oración. Y cuando todas las coordenadas te dan un ok, pues tú vas bien en el tema. Así que yo puedo visualizar el mover de Dios. Puedo visualizar en cada rostro de que la oración es parte de nuestra iglesia y parte de cada vida que están aquí en esta mañana. Gloria al nombre de Dios. Pues en esta mañana, así como están sentados, atentos, vamos a leer una palabra, un verso, en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 1. Solamente un verso vamos a leer. Y leemos en el nombre de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, siempre. Como que no escuché bien. Siempre. Gloria a Dios, damos la cosa. Es lo que dije al principio. Estamos en la misma línea, en la misma página. Repetimos este verso. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque son nuevas cada mañana. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Están preparados? ¿Seguro? ¿Están contentos? Pues yo también estoy contento. Gloria a Dios. Pues en esta mañana, en esta preciosa mañana, mañana de bendición, mañana en que puedo ver el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a tratar un tema de interés para el pueblo de Dios. Vamos a tratar un tema de necesidad, un tema que tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestros proyectos, con nuestros anhelos, con nuestro futuro. Un tema que tiene que ver con nuestra salvación. Un tema que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Un tema básico en la vida del creyente. Y cuando hablo de básico, automáticamente mis pensamientos se trasladan a los años 70, 80, 90 y 2000, cuando cursaba mis estudios primarios, secundarios, intermedios, técnicos, universitarios y, por qué no decir, bíblicos. Recuerdo que en el periodo de estudios me chocaba con materias, las cuales no las pasaba de grado, porque no le prestaba la debida atención. Pero que con un simple trabajo final, elaborado por los profesores y finalmente calificado por ellos, pasaba la materia fácilmente. ¿No le ha pasado a usted? ¿Le habrá pasado? Usted la pasaba fácilmente. Pero habían materias que la identificaban como materias básicas, como la aritmética o matemática, la gramática o lengua española, álgebra, física, trigonometría, entre otras,
que eran calificadas como materias básicas. Que para usted pasarla de grado, usted tenía que estudiarla, usted tenía que enfocarse, usted tenía que sacar tiempo y hasta levantarse de madrugada para poder pasar esa materia. Asimismo, en los caminos de Dios, la oración forma un punto básico en la vida espiritual del creyente. Santo es el nombre de Dios. ¿Qué es la oración? La oración no es más que hablar con Dios. Es todo. Es lo que nos da fuerza, es lo que nos da vida, es lo que nos da la motivación para decir gloria a Dios y aleluya, para alabar el nombre de nuestro Creador. Hablar con Dios, eso es la oración sencillamente. La respuesta es corta. Hablar con Dios, hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar a nuestro Padre Celestial? Es una responsabilidad. Debemos orar porque es una responsabilidad de todo creyente, sacar tiempo para orar, sacar tiempo para hablar con el Padre Celestial, sacar tiempo para hablar con nuestro Creador, sacar tiempo para hablar con aquel que nos provee ese aire que respiramos, sacar tiempo de calidad, tiempo, como decía el salmista David, porque eres bueno y porque para siempre es su gran misericordia. La oración, esto tiene que quedar en nuestras vidas. La oración tiene que estar en nuestras vidas en cada día, en cada momento, en cada lugar, en todas las circunstancias de nuestras vidas. La oración. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era un hombre de ejemplo a la oración. Nuestra principal motivación debe ser nuestro Señor Jesucristo. Su prioridad era la oración. Como dicen en inglés, su number one era la oración. La Biblia habla claramente que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a bautizarse, oraba. Aleluya. Dice que cuando Él oraba, dice, y fue a bautizarse, el Espíritu de Dios descendió del cielo como paloma y posó sobre Él. Y una voz del cielo que decía, confirmando, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero donde quiero llegar es que ese mismo Espíritu, después de ser bautizado nuestro Señor Jesucristo, lo toma y lo lleva al desierto. Y en el desierto dura 40 días de ayuno, 40 días de oración, 40 días de intercesión, 40 días con una intimidad con su Padre Celestial, porque Él sabía que cuando saliera de allí tenía que tomar una decisión trascendente, que era de escoger a los hombres que lo iban a acompañar durante un periodo de 3 años de predicación. Él lo sabía. Y esto sirvió para enseñarnos a nosotros que antes de tomar una decisión, antes de iniciar un proyecto, debemos orar, debemos irnos al aposento alto, debemos irnos a los secretos y consultar con el Padre Celestial, nuestro Creador y Señor. Santo es el nombre de Dios.
Dice la palabra que el Señor estaba allí en retiro y después de terminar esos 40 días de ayuno y oración, dando ejemplo en nuestras vidas, dice que inmediatamente fue al templo y allí leyó en el libro de Isaías diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Era un hombre de oración. Hermanos y hermanos, tenemos que poner la oración como parte de nuestra vida diaria. Tenemos que establecer la oración en nuestras vidas como parte de nuestro estilo de vida. Tenemos que amar la oración, vivir la oración, comer con la oración, dormir con la oración, y que la oración sea nuestro número uno en nuestra vida. La oración. Yo quiero repetir lo que dije al principio, que la oración ha inundado nuestra iglesia. A veces llego a mi casa y cuando llego a mi casa veo a mi esposa que tiene el Zoom ahí, que está en la oración con la hermana Pichardo, que está en la oración con la hermana Nelly, que está en la oración. Y esto es tremendo, mis hermanos, esto es tremendo. Los caballeros a las 5 de la mañana, ya a las 4:50, el hermano Huaca está poniendo mensajes. Esto es tremendo lo que está viviendo la iglesia Puerta Estrecha en estos últimos 4 años. Tengo 24 años en esta iglesia y los últimos 4 años ha sido algo impactante. Y qué bueno que ha sido impactante, porque el deseo y nuestra visión debe ser subir nuestro nivel de contacto con el Padre Celestial. Esa es la historia que en cierta ocasión los discípulos, viendo cómo el Señor oraba, viendo cómo el Señor intercedía y observando cómo su cuerpo, cómo su apariencia resplandecía, se interesaron por la oración y se llegaron del maestro y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y esta palabra de los discípulos me motiva. Y yo quiero serle sincero a ustedes en este momento. Cuando yo leí esa palabra, yo tuve que tirarme de rodillas, porque es el deseo de cada uno de nosotros, la oración. Y ellos le dijeron al Señor, el Señor no perdió tiempo con ellos. ¿Ustedes quieren aprender a orar? Pues vamos, miren, la oración, le dio la oración modelo. Y le dijo: cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Identifiquen el lugar donde está su Creador. Padre nuestro que estás en los cielos. Empiecen a alabarlo diciendo: santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Él le enseñó la oración modelo. Gloria al nombre de Dios. Leíamos en el principio sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es una parábola que el Señor le trajo a los discípulos porque lo vio que estaban como muy desesperados, muy ansiosos. El Señor trataba de guiar a sus discípulos y hoy en día a nosotros a través de parábolas. Pero aquí hay una enseñanza bastante clara y bastante interesante sobre la viuda y el juez injusto. En ese pasaje estábamos leyendo al principio. Y ahí dice claramente sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús frecuentaban muchas viudas.
Y la viuda tenía 4 puntos en contra de ella. Primeramente eran viudas, habían quedado viudas quizá por situaciones de la guerra, su esposo moría, enfermaba o cosas que pasaban, quedaban viudas. Segundo, eran desamparadas por las autoridades, burladas y a la vez desamparadas también por la sociedad. Y cuarto, también eran pobres, porque eran desamparadas, eran pobres. Entonces esta mujer clamaba al juez para que le hiciera justicia. Parece ser que también en esos tiempos existía el abuso de poder. Quedaron sin nada. Y ella clamaba, hazme justicia, juez. Pero el juez iba con su programa de a quienes iban a atender y no le hacía caso. Pero ella continuaba, hazme justicia, hasta que un día el juez dijo, tendré que hacerle justicia a esta señora para que no se me agote la paciencia. Y el Señor dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, hará justicia a sus escogidos? La oración, ¿qué nos deja entender esta narrativa? Lo que nos está dejando entender es que aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan situaciones negativas, aunque vengan enfermedades, aunque venga lo que venga, siga confiando, siga orando, siga orando, siga orando, porque su respuesta llegará, llegará, llegará y no tardará. Habacuc oraba y le pedía al Señor, Señor, ¿hasta cuándo voy a ver los problemas? ¿Hasta cuándo voy a ver las dificultades? Porque el Señor estaba castigando al pueblo. Pero él se sentía mal. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor le llevó en visión lo que iba a hacer con el pueblo. De que iban a volver a la bendición, de que iban a volver a la bonanza. Pero él decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Señor le decía, sigue clamando, sigue esperando, porque aunque la visión tardare, aunque tardare tu respuesta, llegará, 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 llegará. La oración. La oración. Yo recuerdo cuando yo era pequeño de edad. Siempre hemos sido un poquito altos. Pero yo recuerdo que yo me crié con una abuela. Bueno, digo que me crié porque estábamos viviendo cerca. Y esa abuela me quería mucho. De hecho, yo soy parte de la primera hija de ella, que ella tuvo 4 hijos, mi mamá. 2 hembras, después llegué yo, el varón, y después 2 hembras más. Yo soy el del medio. Yo soy el bonito de la familia. Y ella me quería mucho. Ella partió con el Señor en el 2000. De hecho, ella es la mamá de mi tío Rafael. Rafael, de parte de la mano. Ella era una excelente abuela. Y ella era maestra secular, su directora de una escuela, maestra de la iglesia, escuela bíblica, levita del Señor, levantaba obra, asistente pastora, lo hacía todo. Y yo después que fui creciendo, a 14 años, yo dije, pero mamá hace de todo. ¿Y con cuál es que yo me voy a quedar de todo eso? Y ella siempre estaba pendiente de mí. Y estableció en nuestra familia un amor por la palabra de Dios. Y una pasión por la oración. Gloria a Dios. Y por eso yo estoy hablando de ese tema. En confianza. Porque la oración, yo quiero serle sincero,
ha formado siempre parte de mi vida. Si estoy vivo en estos 54 años, si puedo hablarle abiertamente, es porque la oración fortalece, la oración guía, la oración es hablar con Dios. Cuando usted compromete su vida con la oración, cuando usted establece la oración como parte de su vida diaria, las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Dios va a dar respuesta a sus interrogantes. Dios no lo va a dejar solo. Dios va a estar contigo en las buenas, en las malas, en los momentos difíciles. Cuando venga cualquier situación, Dios va a estar contigo, porque la oración es hablar con Dios, hablar con el Padre Celestial. La oración. En los años 80, 90, cuando llegó los famosos celulares a Santo Domingo, eso era algo tremendo. Eso era, no sé si está correcta la palabra, un fantasmeo grande. Y entonces para ese tiempo yo recuerdo que se creó un corito muy famoso que decía: yo tengo un teléfono para hablar con Dios. No tiene línea, no tiene número, y ese teléfono es la oración, la oración, la oración, la oración, la oración, la oración. Aleluya. Esos eran unos años, hermano, preciosos, de inocencia y de búsqueda, sin mirar para adelante, sin mirar para atrás. Solamente era oración, como dice el doctor Figueroa. Boa, Biblia, ayuno y oración, Biblia, ayuno y oración. Eso era tremendo, esos años, hermano. Eso era tremendo. Por eso muchos hablan sin rodeo, porque la oración tomó el control en esos tiempos. Gloria al nombre de Dios. La Biblia dice que en cierta ocasión el Señor se fue al monte de los olivos a orar y se llevó a sus discípulos. Y cuando estaba allí en el monte de los olivos, como era costumbre de él, dice que se apartó por un espacio a orar y separó a Simón, Pedro y Juan para que oraran. Porque ya le había enseñado la oración modelo, ya le había enseñado a través de su mirada, a través de cómo el Señor hablaba, de cómo conectarse con el Padre Celestial. Y el Señor se fue a orar. Pero ellos se durmieron. 3 veces el Señor se levantó y lo encontró durmiendo. Roncaron. Y el Señor tuvo que llamarlo y decirle: mis hijos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ustedes tienen que orar. Ustedes tienen que orar para que no caigan en tentación. Le decía: el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Siempre. Yo recuerdo cuando el Señor me bautizó en el Espíritu. Yo hasta en el trabajo estaba entregado en la cosa de Dios. Yo, pero ven acá. Y después fui aprendiendo de que el Espíritu siempre está dispuesto. Y el Señor se lo dijo: siempre está dispuesto. Nosotros somos que dormimos para descansar. Él no duerme, siempre está pendiente de ti, de tu problema, de tu dormir, de tu levantarte, de tu ir a vivir. Siempre está pendiente. El Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y en este momento le estaba hablando uno que no tenía una naturaleza carnal.
Uno que no venía originalmente de la línea de Adán, sino de Dios. Sin embargo, fue un hombre que su vida entera estuvo comprometida en la oración. La oración. Y esa es la línea de hoy, esa es la línea en este momento, de que nosotros le demos o sigamos dándole el valor que merece la oración. La oración debe formar parte, como dije hace un momento, en nuestra vida diaria. Cuando un creyente, cuando una persona viene a los caminos de Dios, viene con un paquete. Yo quiero que ustedes se concentren y escuchen esto lo que voy a decir ahora mismo. Cuando una persona viene a los caminos de Dios, viene con un paquete que el Señor le da. Y ese paquete viene con muchas bendiciones. Viene con que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Viene con el perdón de su pecado. Viene con lavado por su sangre. Viene con muchas bendiciones. Pero hay unas bendiciones que hay que buscarla, que hay que anhelarla, que no vienen solas. Hay unos dones espirituales que solamente van a venir a través de la oración. La oración, la oración, la oración. Lo que va a salvar al mundo, lo que va a cambiar al mundo, lo que va a hacer que tu vida sea diferente, que tu vida sea cambiada, que tu vida sea transformada. No es el culto, no es la mucha lectura, no es el cántico, no es la predicación. Una predicación te puede impactar. La mucha lectura va a enriquecer tu vocabulario bíblico. De hecho, es un mandato, es un deseo de Dios que escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque a través de ellas vamos a lidiar, vamos a predicar y vamos a enfrentar los apóstatas. Y los apóstatas, lo que va a cambiar tu vida, lo que va a cambiar tu vida no es el cántico. Un cántico te puede elevar en momentos hasta el tercer cielo. Pero lo que va a cambiar tu vida, lo que va a hacer que tu vida sea transformada, lo que va a poner en ti el deseo de cantar en el Espíritu, lo que va a poner en ti el deseo y la pasión por estudiar la palabra, lo que va a poner en ti el deseo y la pasión de venir al templo, a la iglesia, es la oración. Es la oración. La oración continua, la oración humillante, la oración expresiva, la oración. Y cuando hablo de oración, cuando hablo de intercesión, automáticamente mis pensamientos tienen que ir, gloria al nombre de Dios, a esos hombres de Dios, los cuales hicieron grandes cosas. Esos hombres de Dios que el libro de Hebreos lo resalta como hombres de fe, como héroes de la fe. Hombres que conquistaron reinos, hombres que taparon boca de leones, mujeres profetizas, juezas, líderes de grupo, mujeres que marcaron toda una época, hombres de Dios que oraron, profetas, e hicieron descender fuego del cielo, detuvieron la lluvia por un periodo de tiempo determinado. Hombres de Dios, profetas, que murieron y al morir su cuerpo tocó con otros cuerpos que ya estaban muertos, sin vida, y resucitaron. Y todo esto no tan solo por la fe, sino también porque entendieron, pudieron descubrir que la oración era la manera principal para hablar con el Padre Celestial. Aleluya.
La oración, la oración, la oración. Diga conmigo la oración, la oración, la oración, la oración. No se canse de decir la oración, la oración, la oración, la oración, la oración, la oración. La oración. La oración cambia, la oración transforma, la oración vivifica, la oración te da vida, la oración, la oración, la oración, la oración te da fuerza para luchar en contra del insomnio, en contra de la depresión, en contra de los ataques malignos. La oración. Oh, gloria al nombre de Dios. La oración. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Tenemos que buscar y hacer parte de nuestras vidas la oración. Ese es el deseo de Dios. El hombre o la mujer que vive sin oración está desconectado. Está desconectado. Esa es la realidad. Y hay que decirlo. Si usted vive sin oración, está desconectado del Padre Celestial. Hay que vivir como dice el doctor Figueroa. Vamos a ver si alguien se acuerda. Santo. Hay que vivir enchufado. Pero vamos a ver qué es enchufado, porque es así. Bueno, los que viven en su casa, cuando usted vaya a su casa, usted va a buscar, oh, mira, me dijeron, el enchufle. Cuando usted vaya a su casa, usted va a mirar, cuando llega a la sala, usted va a mirar por los lados. Si los muebles no la dejan ver, levante el mueble. Si usted no ve algo como conectado por ahí, siga buscando. O vaya a la cocina, que ahí es que hay enchufle. Entonces usted va a ver el microondas o el celular que está pegado ahí. Eso es enchufado. Eso es enchufado. Entonces el Señor quiere que vivamos enchufados. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Diga conmigo, enchufado. Con la oración. Aleluya. La oración, la oración, la oración, la oración. La Biblia, la palabra de Dios, nos narra, nos explica y nos detalla de una manera sistemática la historia de una nación, de un rey, de un príncipe, de un pueblo llamado el pueblo de Dios, de una muchedumbre de personas, pero también resalta la vida de cuatro jóvenes de Dios, cuatro jóvenes que se criaron bajo un testimonio de sus padres, bajo unos principios basados en la oración. Dice la palabra que el rey Nabucodonosor le cambió el nombre, le cambió su domicilio, le cambió su economía, le cambió muchas partes de su vida y de su principio. Pero no pudo cambiar su relación con el Padre Celestial porque su vida estaba fundamentada en la oración. La oración es parte y debe ser de nuestra vida diaria. Dice la palabra que el pueblo de Dios en aquellos tiempos hizo lo malo delante de Dios. Faltó
pecó. Y la voz de Dios se apartó de ellos. No había voz de Dios. La presencia de Dios se había separado. E iniciaron, ellos empezaron a salir del pueblo. Empezaron a emigrar a otros pueblos vecinos. Y donde ellos estaban localizados, empezó a quedarse vacío ese pueblo, esa ciudad. El rey se dio cuenta de esto. Se reunió con su gabinete y decidieron invadir esa ciudad y extraer los valores físicos que tenían. Pero algo que dijo el rey que yo quiero resaltar es que él dijo: quiero que me traigan a jóvenes, esos jóvenes que hayan quedado, esos jóvenes con principios, esos jóvenes que él sabe que estaban llenos de unos principios. Y fueron, saquearon aquella ciudad y trajeron a muchos jóvenes, los cuales fueron establecidos en diferentes áreas. Pero la Biblia resalta 4 de ellos. Dice que él lo escogió porque él quería prepararlo para que trabajaran al lado de él en el palacio. Y lo mandó a estudiar, lo mandó a una preparatoria. Pero al cabo de un tiempo, dice la palabra que ellos crearon un ídolo, una estatua, donde al sonar de la trompeta deberían doblegar sus rodillas ante esta estatua, ante este ídolo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no doblegaron su rodilla. Y por no doblegar su rodilla, dice la historia claramente que fueron lanzados al lago de fuego, al horno de fuego. Y eso fue tremendo. Imagínense que el mismo rey dijo: yo quiero que ese horno lo calienten 7 veces más de lo normal. Imagínense si ese horno lo mantenía un chin caliente ahí en 150 grados. 7 veces más son 1050 grados Fahrenheit. Nosotros cuando está en 95 estamos gritando. Imagínense, 1050 grados, por decir un ejemplo. Yo trabajaba en una compañía que calentábamos el horno a 1800 grados para echar todos los metales sólidos, convertirlo en estado líquido y después hacer la varilla de construcción. O sea que cuando cayeran esos 3 jóvenes, se iban a quemar al instante. Imagínense que lo que echaron a estos 3 jóvenes se quemaron de una vez. Imagínense a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero dice la palabra claramente que después de un momento, cuando él dijo: bueno, ya estos muchachos ya están achicharrados, dice que se asomó. Yo no sé en qué posición estaba aquel horno, pero vamos a un ejemplo, como que el horno estaba a esa altura. Y el rey se asomó para ver. Yo me imagino al rey mirando. Pero ven acá. ¿Qué es lo que yo estoy mirando ahí? Pero hay 4 ahí. ¿Sabes por lo que dijo el rey? Dice la palabra. Es así mismo. Pero hay 4. Déjame preguntar aquí. Maestro, usted que estaba dirigiendo, ¿y cuánto fue que echó? 3. ¿Cuánto? 3. 3. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Me hizo reír, hermano Monsanto. El rey mirando: espérate, porque es aquí que yo veo 4, y el cuarto tiene aspecto a hijo.
de Dios, de Dios. Eran hombres de oración, eran jóvenes que sabían en quién habían creído. La oración, la oración, la oración, la oración. Gloria al nombre de Dios. ¿Y qué decir de Daniel? Todos nosotros hemos escuchado hablar de la historia de Daniel. Aquel joven que oraba 3 veces al día. Oh, gloria a Dios. Como dice nuestro pastor Acevedo, oh, gloria a Dios. Cuando yo veo al pastor Acevedo, a mí como que me sale esa también. Dígame, salió igual. Oh, gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Tenemos que de momento, esto sale solo. Esto sale solo. Y qué bueno que sale solo. Oh, gloria a Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Como dice ese famoso coro. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo, un ángel veía. El profeta oraba, la lluvia caía. La lluvia caía, la lluvia caía, la lluvia caía. La lluvia caía a través de la oración. Todo tiene que hablarse con relación a la oración, porque esa es la idea. Esa es la idea. Es el llamado, es el deseo de Dios y debe ser el deseo nuestro, la oración. Dice que Daniel, hay algo que pasó ahí en la historia de Daniel, que cuando yo tengo que recitarla y leerla, yo creo que serle sincero, no me siento bien con lo que le hicieron a Daniel. Aunque Dios tiene un propósito en cada situación de nuestras vidas. Pero Daniel dice que oraba 3 veces al día en su departamento. Y él abría las ventanas de su departamento. Y esas ventanas miraban a Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de Dios. Y eso era tremendo, como este hombre estaba enfocado en la oración. Él no tenía que ver que su trabajo, no tenía que ver que sus responsabilidades. No, él tenía la oración como número 1 en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Que la oración sea número 1 en nuestra vida. Y eso es lo que en sinceridad ha puesto el que yo diga sí a esta oportunidad. Siempre he puesto el parabrisas, como dicen por ahí. Pero cuando dejamos que Dios sea, que ministre, que dirija, pues entonces nosotros vamos a decir positivo en cada momento. Pero lo que les quiero decir es que Daniel fue invadido por sus amigos, sus compañeros de trabajo. Oh, gloria a Dios. Daniel entraba a su casa, a su departamento, y la privacidad de Daniel, esa es la palabra que estaba buscando, la privacidad de Daniel fue invadida por sus compañeros de trabajo. Entraron a su departamento, vieron a Daniel orando de rodillas y de una vez se fueron para donde el rey. Y a la vez lo hicieron firmar un edicto que todo aquel que orara y se arrodillara a otro Dios que no sea el que había creado el rey Darío, fuera lanzado al foso de los leones. Cuando traían esos guardias mutilados o con algún problema que no podía seguir batallando, lo tiraban ahí. Porque los leones son seres carnívoros, los que comen carne. Y allí tiraron a Daniel, el hombre de oración, el hombre de intercesión, el hombre pegado de Dios, el hombre que oraba. Dice que el rey se había hecho amigo de Daniel. Y cuando fue de mañana, porque él no pudo dormir,
se asomó y chequeó. Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Yo me imagino como que hubo un silencio ahí. Y entonces empieza Daniel. Sí, mi Dios ha mandado ángeles para que cierren la boca de los leones. Aleluya. Él cerró la boca de los leones. Él cerrará el problema. Él cerrará la situación. Él estará contigo en todo momento, en todo lugar, a toda hora, en tus decisiones. Él estará contigo siempre y cuando tú saques tiempo para la oración. Ya estoy terminando, pero yo quiero resaltarle que nuestra hermana Sheila en el domingo pasado, ella estuvo predicando y ella en medio de la predicación, ella resaltaba diciendo, el enemigo se va a levantar, el enemigo se va a levantar. Y yo quiero decirle que el enemigo se va a levantar en tu vida, se va a levantar en tu proyecto, se va a levantar en tu hogar, se va a levantar con una enfermedad, se va a levantar. Pero Dios, a través de esta palabra, a través de este mensaje, quiero decirte que Él tiene una solución. ¿Puedes ponerte de pie? Él tiene una solución. Él tiene una vía. Él tiene un camino a seguir. Él tiene una llave. Y esa llave, esa solución, esa vía, yo creo que tú me ayudes a decir cuál es esa vía. Creo que tú me digas otra vez cuál es esa vía. Yo creo que tú me repitas otra vez esa vía. Levanta tu mano conmigo. Señor, gracias. Gracias por tu respaldo. Gracias, Señor, por tu respaldo. Gracias porque la oración ha dado fortaleza. La oración nos ha traído hasta aquí. La oración ha provocado el sí. La oración ha provocado bonanza. La oración ha provocado principios. La oración. Yo no sé si usted ha sentido pasar al frente. Yo no sé si usted quiere la oración en estos momentos. Yo no sé si usted ha sentido, si alguna visita nos está acompañando en esta mañana y quiere entregar su vida al Señor. Esta es la oportunidad. Este es el momento de entregar su vida al Señor y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. De no haberlo, seguimos adelante con el Señor. Con nuestra prioridad, nuestro anhelo, que es la oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos mi gente, ha sido un honor tenerlo a ustedes en nuestro servicio devocional como lo hacemos cada día. Para nosotros es un honor tenerlos a ustedes y espero que este mensaje que usted haya oído en este día le haya sido de edificación a su vida. Esperamos que continuamente usted esté en sintonía con nosotros para que sea edificado en la palabra del Señor. Dios ha sido bueno para muchos de nosotros y tenemos que dar testimonio de la gracia de Él. Esperamos que usted tenga un lindo día y siga adorando y glorificando el nombre del Señor.